amigos, ahora tenemos una entrevista. Vamos a conversar con la abogada especialista de la Dirección del Registro de Organizaciones Políticas del máximo ente electoral. Se trata de la magíster Rubí Castro. ¿Cómo está? Bienvenida, muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bien, es necesario comentarles a nuestros televidentes que en este momento las organizaciones políticas y los movimientos regionales deben realizar la presentación de solicitudes de inscripción de estatutos y reglamentos electorales. Coméntenos sobre este procedimiento, por favor. El año 2019, el 27 de agosto, el Congreso de la República promulga dos leyes. Estas son la 3995 y la 3998. A través de estas dos leyes se introducen una serie de modificatorias a la legislación electoral, entre ellas a la Ley de Organizaciones Políticas, que es la que rige el proceso de inscripción de las organizaciones políticas, ¿no? Entonces, al introducir las modificatorias, lo que hace es cambiar una serie de requisitos que requieren las organizaciones políticas para su inscripción. Entre ellas, prioritariamente cambia 4 cosas puntuales, ¿no? Ya no se requieren listas de adherentes para presentar una solicitud de inscripción, sino que las cambian por listas de afiliados. ¿Cuál es la diferencia entre afiliados y adherentes? Los adherentes son aquellas personas, aquellos ciudadanos que consideran que sí es una buena idea inscribir una organización política y firmaban un planillón para impulsar esta idea y no terminaban formando parte de la organización política. Lo que no ocurre con una afiliación. Con una afiliación yo firmo un formato en el que consigno mis datos completos y paso a formar parte de la organización política, es decir, tengo lazos con ella hasta que yo decida renunciar o hasta que la organización política se cancele. Entonces, tenemos que se cambiaron de adherentes a padrones de afiliados, se cambió la distribución de los comités partidarios y ahora hay una distribución diferente. Se estableció que el estatuto debía ser adecuado a las nuevas disposiciones legales vigentes. La mayoría de organizaciones políticas a nivel nacional cuentan con un estatuto, vale decir, solamente deberían revisarlo, actualizarlo y regular las nuevas disposiciones allí en ese texto. Y luego crear un reglamento electoral. Lo novedoso aquí es el reglamento electoral porque nunca ha sido un requisito para que una organización política, independientemente del alcance que tenga, deba presentar este texto para su inscripción. Ahora lo tienen que hacer. Eso es en el caso de las organizaciones políticas que buscan su inscripción luego de la emisión de estas dos leyes que señalo, ¿no? La 3995 y la 3998. Pero ¿qué sucede con las organizaciones políticas que ya se encontraban inscritas al 27 de agosto de 2019? Pues deben cumplir con adecuarse. ¿Qué significa esto? Buscar completar los requisitos para tener los mismos que van a tener las organizaciones políticas que logren su inscripción después de la modificación legal. Vale decir, tenían que completar sus afiliados a padrón, porque recuerden que se inscribieron con adherentes, debían mantener un cierto número de afiliados a comités, deberían revisar y actualizar su estatuto y generar un reglamento electoral y solicitar su inscripción. Perfecto. Sale la norma, se modifica el reglamento del registro de organizaciones políticas y se declara el estado de emergencia nacional. Entonces, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, en abril del año pasado, optó por suspender el plazo de adecuación que se vencía aproximadamente el 16 de abril del año pasado, ¿no? Pero imagínense que unos días antes, o me parece que un día antes, se declara el estado de emergencia nacional y el aislamiento social, entonces era casi imposible pues pedirle a las organizaciones políticas que salgan a las calles a buscar afiliados, por decirlo de manera criolla, ¿no? Entonces, el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones suspende el plazo de adecuación y levanta esa suspensión en cuanto a 2 de los 4 temas este año. Entonces, lo que nos dice el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones a través de la resolución 458-2021-JNE es que las organizaciones políticas deben adecuar 2 cosas, ya no las 4, 2 cosas. El estatuto que tienen, revisarlo, actualizarlo, el reglamento electoral, generar un reglamento electoral, si es que ya tuvieran alguna versión, pues revisarla, actualizarla y presentarlos en conjunto para que el registro de organizaciones políticas lo califique y lo inscriba. Entonces, puso una fecha límite para ello, que es el 31 de julio próximo. ¿Qué sucede si al 31 de julio próximo yo no presento
mi estatuto y no presento mi reglamento en conjunto, pues el registro de organizaciones políticas va a suspender la partida electrónica. ¿Qué significa suspender la partida electrónica? Que no va a atender ningún tipo de solicitud de cambio de denominación, de símbolo o de otras cosas, en tanto no cumplan con efectuar esta adecuación. Vale decir, primero adecuas las normas que te ha pedido el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Estatuto y Reglamento, y luego de ello vamos a continuar con la inscripción de los actos que solicite la organización política, ¿no? Perfecto. ¿Qué es necesario? Perdón, para cerrar la idea, ¿qué es necesario? ¿Qué es lo que deben contar las organizaciones políticas para hacer esta adecuación? Hay dos cosas. Número uno, asegurarse de que no tengan una sanción impuesta ante la OMPE. Si tienen una multa por no presentar la información financiera de manera oportuna, no lo vamos a poder atender. Vamos a tener que esperar a que nos acrediten que pagaron esa multa. Entonces, si yo traigo mi solicitud de inscripción de estatuto y traigo mi solicitud de inscripción de reglamento electoral, debo asegurarme de no tener una sanción impuesta por la OMPE que esté pendiente de pago. Si yo la pagué, pues no hay problema, seguimos adelante. Un segundo requisito es que sus directivos estén vigentes. Entonces, revisamos que no tenga sanción impuesta por OMPE y si la tengo, reviso que se pague pronto. Y número dos, voy a revisar que los directivos estén vigentes, ya que son los directivos los que van a aprobar estos acuerdos. Entonces, ese pequeño ejercicio tienen que hacer las organizaciones políticas y venir cuanto antes. Perfecto. Si el 31 de julio no presentan la solicitud, como les dije, se va a suspender la partida electrónica. ¿Hasta cuándo? Hasta que la presente. Perfecto. Entonces, lo recomendable es que lo hagan cuanto antes. Listo. Ahora, para precisar qué significan estos dos documentos, qué es un estatuto partidario y qué es un reglamento electoral. El estatuto partidario es la normativa interna de la organización política en donde se regulan y se consolidan todas las normas que regulan el funcionamiento. Por ejemplo, en el estatuto se va a señalar, además de los datos generales de la organización política como el nombre, el símbolo, la ubicación de la sede donde queda la sede central, vale decir, de la organización política, tenemos reglas, ¿no? Reglas para afiliarme, reglas para desafiliarme, reglas de democracia internas, sanciones, si es que para algún afiliado directivo frente a un acto, cuáles son los actos que ameritan una sanción, qué tipo de graduación de la sanción, ¿no? Cuál es el órgano máximo, cuáles son los órganos descentralizados, cómo, cuándo y dónde se reúnen, con qué periodicidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ese es un estatuto. Si alguna organización política quisiera tener una idea más clara de cómo guiarse para actualizar su estatuto, lo único que tiene que hacer es revisar de manera primigenia el artículo 9 de la Ley de Organizaciones Políticas, que hay un contenido mínimo. No significa que es lo único que van a regular, pero sí le da luces como para iniciar la revisión del estatuto, ¿no? Luego de eso, pues revisar las otras normas señaladas en la Ley de Organizaciones Políticas. Excelente. ¿Qué es el reglamento electoral? El reglamento electoral es una norma de inferior jerarquía al estatuto de la organización política. Lo que hace este reglamento es desarrolla las reglas de carácter electoral para elegir qué o a quiénes, a los directivos de la organización política y a los candidatos que van a tener en algún momento. Entonces, también es un desarrollo. Igual que en el caso anterior, a manera de guía, para establecer el contenido de un reglamento electoral, pueden fijarse en la resolución 127-2020-JNE, en la que el Pleno ha establecido algunos parámetros mínimos. Como comentaba hace unos minutos, el reglamento electoral es algo nuevo, novedoso, ¿no? Claro. Entonces, la recomendación es que se revise esta resolución, sobre eso se haga el desarrollo, evitar contradicciones entre el reglamento electoral y lo que señala el estatuto, y evitar contradicciones entre el reglamento electoral y la ley de organizaciones políticas, ¿no? Esas son las pautas que deberían seguir los movimientos regionales para que puedan generar su reglamento. Perfecto. Al referirse a los cuadros directivos, ¿cómo deben estar estos conformados? ¿A qué se refiere? Los cuadros directivos de las organizaciones políticas es la cúpula dirigencial. Vale decir,
Algunas organizaciones políticas tienen un presidente, tienen secretarios, secretarios regionales, provinciales, depende de lo que la propia organización política decida, ¿no? La estructura organizativa interna de la organización política depende de ellos mismos, lo que busquen, ¿no? Vemos que por lo general tienen un comité ejecutivo regional, otros lo denominan comité directivo regional, otros no tienen el comité directivo regional, otros le ponen otro nombre. Por lo general tienen asambleas regionales, que es la reunión de todos los afiliados o delegados de los afiliados o representantes de los afiliados, ¿no? Para que tomen decisiones de vital importancia, como por ejemplo, por citar un ejemplo, la disolución de la propia organización política, ¿no? Entonces, no es que haya una estructura que ellos deban seguir, ellos tienen que seguir lo que más les acomode, pero sí. Exactamente, ¿no? Va a variar de organización política en organización política. Lo que la norma sí establece es que por lo menos tiene que haber un órgano en el que estén representados sus afiliados, ¿no? ¿Y estos Entonces, tienen que ser renovados cada qué tiempo? Claro que sí. Al menos, dice la norma, una vez cada 4 años. Ah, perfecto, una vez cada 4 años en todo caso. Ahora sí, brevemente ya para finalizar, por favor, si tenemos la cifra de organizaciones políticas, de movimientos regionales que se encuentran inscritos y en proceso de inscripción. Tenemos actualmente 158 movimientos regionales inscritos. Y tenemos en vías de inscripción 19 movimientos regionales. Listo, perfecto. Rubí, muchísimas gracias por acompañarnos. Un gusto conversar contigo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Clarísima, como siempre. Amigos, nosotros tenemos que hacer una pausa. Volvemos.